hecha por músicos, pero tiene métodos que se parecen más a los de la ciencia que a los del arte tal vez. Y hay mucha, sí, crítica hacia las categorías tradicionales y, bueno, yo me atrevo a decir poca propuesta de categorías nuevas. Es cierto, esto pasa en muchas otras disciplinas también, se abre la puerta a una complejidad que después nadie quiere esquematizar, y está bueno que eso pase. Pero sí es cierto que después, y ahí viene el plano didáctico, cuando uno tiene que dar clases de una materia y tiene que presentar contenidos que los alumnos puedan objetivar y después puedan, qué sé yo, rendir en un examen o puedan estudiar en un apunte, si uno les habla del mundo que es complejo, dinámico, que nada se fija en ningún lado, es un bla 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 que, bueno, cuando después esos alumnos se reciben, tienen que ir a una escuela y dar clase, ¿a qué recurren? Y bueno, esa tradición que está muy anclada y muy concreta y la pueden reproducir, y lo otro no. ¿De qué les hablo? Y no sé, de la complejidad. Entonces ahí me parece que sí tenemos un vacío, y un vacío sobre todo con una cuestión que son las historias de largo aliento. ¿Qué quiero decir? Uno también tiene que poder dar cuenta, por ejemplo, no sé, del siglo XIX en Latinoamérica, por ejemplo. Es cierto que eso siempre implica un reduccionismo, siempre estoy eligiendo ciertas cosas por sobre otras. Ahora, si yo no hago eso, me pierdo en estudios de caso, ¿no? Me pierdo en un mosaico de múltiples, digamos, y pequeñas, ¿no?, manifestaciones musicales que son inclasificables, que no puedo armar una gran cronología que me lleve desde, qué sé yo, la Revolución de Mayo hasta acá en términos musicales. Y ese es un gran déficit, o sea, por rechazar los grandes relatos, como se decía en los 90, ¿no?, y no caer, bueno, en la historiografía tradicional que generaba estos suertes de reduccionismos, bueno, ahora tenemos un mosaico de estudios que estudiamos, qué sé yo, ni siquiera el chamamé, estudiamos, bueno, la técnica del rasguido guitarrístico para cierto tipo de chamamé en tal localidad de Corrientes en la década del 40 del siglo XX. Bueno, genial. Pero ¿y cómo hago de ahí algo que me permita esto que te decía al principio? Comprender yo como músico mi práctica en el marco de una visión de la historia o de una visión del desarrollo cultural de nuestro país, de nuestra región y del mundo, qué sé yo, desde el siglo XVI hasta acá, por lo menos, digamos, ¿no? ¿Cómo me introduzco en ese devenir histórico? Y no sé, estudiando todas las cosas tan chiquititas no voy a poder. Si uno quiere ir a una librería y comprar un libro que se llama Historia de la Música Latinoamericana, no lo va a encontrar. Y no es porque está agotado, porque nunca lo escribieron, digamos. O sea, porque justamente, ¿no?, las perspectivas tradicionales rechazaban incorporar Latinoamérica y las nuevas rechazan hacer una historia que generalice, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema pendiente. Entendiendo por popular acá, porque bueno, hay muchas definiciones también de eso y es otro concepto muy discutido. No entendiendo la cultura, por ejemplo, de los medios masivos necesariamente, aunque sí la podría incluir, entendiendo la idea de pueblo más abarcativa que podamos pensar y más general, ¿no? O sea, entendiendo la música de las mayorías, tal vez. O de cierto sector, Ticio Escobar, un teórico del arte paraguayo, lo define, digamos, como la de los sectores que por un lado están dominados por otros y al mismo tiempo, digamos, tienen una producción cultural que en algún sentido puede no necesariamente, hablar de resistencia, pero sí que marca una cierta diferencia con esa cultura dominante. Quiero decir, cuando Miguel Ángel Estrella le tocaba Beethoven a los trabajadores de los ingenios azucareros de Tucumán, hecho por el cual los represores le torturaban las manos diciéndole esa música no es para los negros, eso también es música popular, ¿sí? Y en cambio, una música, qué sé yo, con raíces en el jazz o en el folclore, donde vos quieras, que lo único que intenta es presentarse en el Teatro Colón, habría que preguntarse si es una música popular. Entonces, eso como primera aclaración. Pero la música que circula entre la gran mayoría de los estudiantes, que después son docentes, y de sus estudiantes en una escuela secundaria, en el barrio, en un club, qué sé yo, que tenemos en algún lado, es música popular, no es otra cosa. Entonces esa música hay que incorporarla, porque si no estamos dejando afuera las tradiciones musicales de nuestros interlocutores, ¿no?, como investigadores y como docentes. Y por otro lado el tema de Latinoamérica, ¿no? Me parece que hoy en día soslayar un pensamiento situado es inaceptable, no podemos pensar ya más que hay un centro universal y que nosotros somos una periferia que tenemos que absorber esa tradición y ya, digamos, ¿no?, y tratar de parecernos lo más posible.
Entonces ahí, eso enfrenta estos desafíos, generar nuevas categorías conceptuales, corrernos de ese paradigma epistemológico tradicional y empezar a pensar que esto tampoco se puede dar clases de la misma manera, ¿no? Las clases de historia de la música tradicionalmente son una clase analítica sobre partituras de las obras de los grandes compositores. Si yo relativizo la categoría de compositor, que en la música popular está muy superpuesta a la de intérprete y a veces hasta la del público. Pensemos hoy las remezclas con las redes sociales, ¿no? Un chico se baja un video, le modifica una cosa, lo mezcla con otro y lo vuelve a subir, y hay otro que baja ese y lo vuelve a remezclar. ¿Quién es el compositor? ¿Quién es el intérprete? ¿Quién es el público? Son todos, digamos. Entonces ahí también la misma idea de intérprete es como muy escurridiza. Y por otro lado, el tema, digamos, de la obra musical con ese mismo ejemplo no puede ser un objeto cerrado. No es la idea de uno, sino que es la idea de muchos. Es una práctica colectiva. Entonces, en ese sentido, bueno, yo tengo que dar clase distinto. No puedo darles una partitura de un chamamé que yo lo escribí y decirles analícenlo como si fuera una sonata de Beethoven. No tiene sentido. Entonces ahí, por ejemplo, aparecen necesidades como la de tocar en una clase de música, de historia de la música. Tradicionalmente en la historia de la música no había trabajos de tocar. Y sí, si tenemos que aprender música que se basan en tocar y no tanto en la partitura, tenés que tocar. Entonces, bueno, ahora los profesores de historia de la música tenemos que saber corregir esos trabajos, tenemos que saber plantear esas consignas. Así que bueno, me parece que es un proceso que está en marcha, hay mucha gente escribiendo, mucha gente produciendo, mucha gente con ideas, digo, ¿no? Vuelvo, no quiero referenciar tanto a la facultad, pero digo, los que escribieron los contenidos mínimos del plan de estudio de esta facultad y le pusieron ese nombre a estas materias, en algo estaban pensando. Entonces, bueno, no es así una excentricidad, sino me parece que es algo que está de acuerdo a los tiempos actuales.